Pues es un gusto, bienvenidas y bienvenidos compañeros y compañeras el día de hoy a esta nueva sesión de el ciclo de videoconferencias por los derechos de los niñas, niñas y adolescentes. Es un gusto para nosotros contar con su presencia el día de hoy. Y pues yo quisiera darle la palabra a nuestra directora general, la licenciada Luz Beatriz Rosales, que bueno, la verdad siempre ha estado apoyándonos y siempre ha estado dándonos muchos ánimos para estas videoconferencias y bueno, todo ese trabajo que ha estado impulsando desde la dirección general. Entonces, pues licenciada, mil gracias por nosotros y le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Raúl, a todo el equipo y en forma muy especial a nuestros queridos ponentes, Lisbeth Rojas del DIF Nacional y Joaquín Torres de Cipina. Quiero darles la bienvenida a esta nueva conferencia perteneciente al ciclo de videoconferencias por los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Es para esta Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social de la Secretaría de Bienestar un gusto poder contar con dos excelentes ponentes el día de hoy, mismos que se encuentran representando a dos instituciones que se encargan de hacer valer los derechos de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país, que son el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes, lo que llamamos CIPINA. La conferencia del día de hoy tendrá por objetivo fomentar en las y los servidores públicos estatales y municipales nuevas vinculaciones interinstitucionales que coayuden a fortalecer su labor diaria en la promoción, atención y respeto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Esto es muy importante. Nunca debemos de estar solos ante un mandato tan importante como es el proteger, el atender, el servir a los niñas, niños y adolescentes de este país. Son quienes pues más necesitan de nuestro apoyo y que un país que va caminando hacia una transformación de mayor bienestar social en el país, pues creemos que sí, tenemos que trabajar por muchos lados, por muchos ámbitos, pero sobre todo nunca dejar atrás a esta población que es el presente y el futuro de este país, los niños, niñas y adolescentes. Es por esto que deseo de manera ferviente que todas y todos los servidores públicos que nos hacen el favor de estar con nosotros el día de hoy puedan estar muy atentos a lo que estas instituciones vienen a mostrarnos y a comentarnos, ya que su trabajo es muy importante y puede ayudarles a tejer una nueva red de apoyo para su labor diaria en los municipios donde trabajan. Yo siempre he pensado que los municipios es la relación más directa del gobierno con su población. Y aquí esta población de niñas, niñas y adolescentes es fundamental que el municipio esté cercano, trabaje con ellos y pues reúna todas las condiciones necesarias para poder hacer realidad que los derechos de los niños, niñas y adolescentes estén en primera fila. Entonces, pues felicidades a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por estar con nosotros, por tenernos esta confianza desde sus municipios, a los que siempre pues he considerado importantísimo estrechar lazos con ustedes desde esta Dirección General y en general el Gobierno Federal, y esperemos que sea muy rica esta participación, esta relación que establezcamos y que estoy segura que tanto el DIF Nacional como CIPINA siempre estarán dispuestos a contestar sus dudas, a estrechar lazos, a fortalecer todas las relaciones que se puedan, que son
tan importantes. Y también para terminar, pues ofrecerles los servicios que da esta dirección, entre ellos el programa Alas para el Cambio, que es una forma virtual de estar con ustedes a través de muchos mensajes, entre ellos muchos para niñas y niños y adolescentes, llamando a la solidaridad de todas y todos nosotros en favor de la niñez, en favor de la adolescencia. Son muy importantes, están a disposición de todos los municipios este programa entrando a la página de Alas para el Cambio. Y si los municipios quieren hacer uso de todo el material que se tiene, pues nosotros encantados que el mismo municipio lo asuma como propio, lo ponga como propio en sus medios electrónicos, que incluso imprima, muchos municipios imprimen muchos de los mensajes que se mandan a través de esta campaña en favor de los derechos de los niños, niñas, adolescentes, de los adultos mayores, de toda la población, tocando diferentes temas, pero que están a su disposición y todos ellos van encaminados a fortalecer la cohesión social, a fortalecer el bienestar de las personas que viven en este queridísimo país. Pues muchas gracias nuevamente a Lisbeth y a Joaquín, y pues adelante, agradezco su presencia nuevamente y iniciamos la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada, muchas gracias, como siempre, con el apoyo que usted nos brinda. Aquí estamos dando estos ciclos y esta información que es muy importante para nuestros compañeros y compañeras en los municipios. Muchas gracias, licenciada. Gracias. Y pues bueno, después de estas palabras para introducirnos al tema, quiero comentarles y bueno, reiterar un poquito esta parte del día de hoy. Dos grandes ponentes, el maestro Joaquín Torres y la doctora Lisbeth Rojas, que definitivamente nos van a traer información, creo, muy importante y que nos van a dar un poco más de luz para el trabajo que se realiza en los municipios. Vamos a iniciar nuestras conferencias el día de hoy con la doctora Lisbeth. Nada más quisiera leer brevemente parte de su semblanza, de su trayectoria. Ella es doctora en Administración y Políticas Públicas, doctora en Ciencias Sociales y Humanidades, maestra en Gobiernos y Políticas Públicas y licenciada en Trabajo Social. Es colega mía. Tiene una trayectoria profesional como asesora en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, también subdirectora de Participación Social y Cultura Cívica de la Dirección Ejecutiva de Cívica de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México, como diputada federal plurinominal por la cuarta circunscripción de la 49 legislatura del Congreso de la Unión. Y bueno, actualmente ella es la directora general de Normatividad, Promoción y Difusión de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Procuraduría Federal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Sistema Nacional DIF. Digo, es una gran trayectoria de la doctora, no quiero yo quitarle más tiempo para que podamos iniciar con su exposición, así que doctora, la palabra es suya y de verdad le agradezco su participación. Muchas gracias, muy feliz de estar con todos ustedes. ¿Sí me escuchan? Sí, claro que sí. Transmitiendo desde el hermoso estado de Baja California Sur, porque andamos acá en la Conferencia Nacional de Procuradores de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de todo México, y un saludo y una felicitación con mucho cariño a mi querida Luz Rosales, mi maestra. Yo soy su alumna de muchos años, ya 24 años de tener el privilegio de conocerla, a ella, a su equipo, y me da mucho gusto pues que estén conectados todos los municipios para este tema tan importante de conocer pues todo lo que hacemos las diversas instituciones del Gobierno de México, de nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador, que velan precisamente por los derechos de las niñas y niños, que es una población para nosotros muy importante, es una población prioritaria de atención,
Y bueno, quiero comentarles también que pues mi querida titular Nuri Fernández Expresa te les manda un cordial saludo a todas y cada uno de ustedes. Como saben, el Sistema Nacional DIF depende de la Secretaría de Salud, es un órgano que pues trabaja en pro de todos los grupos de atención prioritaria, adultos mayores, niños y niñas, personas con discapacidad, todo el tema de atención migrante para todos los albergues, las casas de asistencia social de nuestras niñas, niñas y adolescentes, nuestros gerontológicos, en fin, muchísimos temas que tienen que ver pues con el tema de la protección de sus derechos. Pasando ahora en este nuevo gobierno de la Cuarta Transformación, de lo que era un sistema asistencialista a un sistema de ejercicio pleno de derechos y nosotros como gobierno pues buscar siempre garantizarles el acceso y en el caso de los niños y niños pues todo lo que tiene que ver con su protección y con la restitución de sus derechos en el caso de que sean vulnerados. Y como saben, pues lo que es esta parte de atención de la Procuraduría Federal de Niñas, Niños y Adolescentes, pues es muy joven, son procuradurías muy jóvenes que se han ido creando derivado de todos los acuerdos que se han generado a nivel internacional y bueno, también pues de las reformas que se generaron y la creación de nuestra nueva Ley General de Niñas, Niñas y Adolescentes a nivel nacional, la construcción de las leyes en cada uno de los estados y pasando también pues por la armonización de diversos reglamentos para precisamente garantizar que cada estado y cada municipio cuenten con un área de protección de derechos, que son estas procuradurías. ¿Por qué lo comento? Porque a veces a nivel municipal no se conoce que existe una Procuraduría Federal de Protección o una estatal, o a veces mucho menos una municipal. Afortunadamente para el día de hoy, pues ya son más de 1,500 procuradurías que se han ido consolidando a nivel nacional en todos los estados de la República. Y bueno, el tema que yo les quiero compartir es todo lo que hacemos en nuestra dirección general, que es la Dirección General de Normatividad, Promoción y Difusión de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes. Para nosotros, dentro del desarrollo de esta nueva administración de gobierno, que ya estamos casi por cerrar, lo denominamos en 10 estrategias de trabajo y la número 10 precisamente es la voz de las niñas, niñas y adolescentes. Y ahí pues establecimos todas las estrategias de trabajo, planes, acciones y programas para garantizar pues los derechos de nuestras niñas y niños partiendo en principio del conocimiento, de conocer pues todos los derechos que establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de manera muy particular la que les toca a nuestras niñas y niños, poniendo como un eje prioritario el derecho a escuchar los que tienen ellos, su derecho a participar dentro de todas las tomas de decisiones que ejercemos los adultos y tratar lo más posible de que al escucharlos quitemos pues siempre el punto de vista del adulto interferente, que en este nuevo gobierno lo más importante es realizar todas las acciones que llevamos a cabo, planes y programas, escuchándolos y tomando en cuenta su opinión. Es decir, que nunca jamás vuelva a haber gobierno ni federal, ni estatales, ni municipales que no tomen en consideración y con seriedad pues lo que nuestras niñas, niñas y adolescentes piensan, quieren, les preocupa, les interesa. Y bueno, para eso quiero platicarles de que tenemos una red muy bonita conformada por niñas, niñas y adolescentes. Esta red existe desde hace más de 20 años. Antes se llamaba la red de difusores, ahora es la Red Nacional de Impulsores de la Transformación, no solo con un cambio de nombre, sino un concepto distinto de trabajo que realiza ahora todas las autoridades de los 3 niveles de gobierno, de los 3 poderes con nuestras niñas y niños, conformada por niñas, niños de los 32 estados de la República, donde ahora se busca que tengan una incidencia, no solo que difundan entre pares sus derechos, sino que incidan en todos los programas y políticas públicas y cuya finalidad pues es precisamente difundir la información, pero también aplicar el ejercicio pleno de sus derechos desde su casa, desde su familia, en sus pueblos, en sus barrios, con su comunidad, con su municipio, que es bien importante, y también pues con el Estado y con la Federación.
Entonces, el 5 de diciembre de 2019 hicimos una propuesta de reforma al estatuto del Sistema Nacional DIF y se denominan ahora esta red como impulsores de la transformación de los derechos de niñas y adolescentes. Y bueno, para nosotros ha sido un parteaguas en los trabajos que hemos estado realizando como Sistema Nacional DIF. La siguiente, ahí nos quedamos. ¿Cómo ser impulsor o impulsora de la transformación? Bueno, para nosotros es bien importante comentar que si bien en el DIF nacional estamos trabajando muy fuerte por ir incorporando y tomando en cuenta los derechos de todas nuestras niñas y niños, había un sector que había estado poco visibilizado, que era nuestra primera infancia. Entonces, nosotros hemos estado ya haciendo algunos ejercicios con esta población. Ya ven que nosotros tenemos también varias instancias que ven por los derechos de las niñas y niños de los más pequeñitos, pero para efectos de los impulsores de la transformación, pues sí tenemos reglamentariamente el que participen niñas y niñas de 8 a 17 años de las 32 entidades, aunque seguimos trabajando también con nuestras primeras infancias. Para nosotros, pues es bien importante contar con un escrito firmado en donde nuestras niñas y niños puedan y quieran ser parte de la red, participar en todas y cada una de las acciones, actividades relacionadas con la promoción de sus derechos y súper importante para los municipios siempre contar con una carta de autorización de papá y mamá o sus tutores para el uso de su imagen. Porque de pronto nos encontramos en muchos eventos que se realizan, a veces de dependencias municipales y estatales, por ahí les doy ese tip, que ponemos las fotos sin el permiso y la autorización. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque podemos ponerlos en riesgo, máxime si a veces hasta llegamos a poner el nombre o la ubicación de dónde están esas niñas y niños. Entonces es bien importante contar con autorización para la participación de ellos, porque realizan muchísimas actividades públicas que se van pues también a las redes sociales. Entregar pues esta carta de autorización para los diferentes eventos que realizamos. Y bueno, la siguiente es, esta red se mueve de diversas formas, es una red que ha crecido a nivel nacional, muy grande, con mucho ahora se ha reforzado porque ha habido un gran apoyo e impulso de actores fundamentales, que como ahorita lo decían mis compañeros que me antecedieron y Luz, pues una de las estrategias más importantes que debemos de tomar en cuenta y considerar es esa vinculación interinstitucional para acercarnos de dependencias de gobierno federal, estatal, municipal, que puedan ayudarnos a poder realizar todas estas estrategias de trabajo para que podamos tener un mayor impacto en estos programas y en estos proyectos. Entonces, para nosotros, un actor fundamental y estratégico, pues han sido los 32 estados, los 32 gobernadores y gobernadoras, y como saben, pues todavía en muchos estados existe la presencia de la presidenta o el presidente del sistema DIF estatal o municipal, que casi siempre es la esposa, hermano, tía o hijos de nuestros gobernantes. Sin embargo, aclarar que a nivel federal nuestro presidente decidió y nuestra querida Beatriz Gutiérrez decidieron no trabajar en esa parte de volver a establecer la figura de la esposa del presidente al frente de estos trabajos, y es una civil quien ahora desarrolla los trabajos al frente del Sistema Nacional DIF. Entonces, ahora esas presidentas y presidentes tienen directores generales, directoras generales que se encargan de apoyar pues estas actividades y acciones que desarrollamos. Entonces, cada estado ha desarrollado de manera muy creativa sus elecciones y sus procesos para tener y arrancar con mayor participación de niñas y niños en sus estados. Entonces, hay algunos estados que ya venían recurrentemente haciendo elecciones, muchas acompañadas de sus órganos electorales, ejercicios de participación de niños, en donde ellos y ellas votaban entre sí para poder ver quién encabezaba o quién representaba a esta red en cada uno de los estados. A diferencia de esas dinámicas en este gobierno de la Cuarta Transformación, hemos ido buscando que esos ejercicios se vayan un tanto erradicando y que más bien sean dinámicas más horizontales, más democráticas, más
paritarias para garantizar que no solamente un niño o una niña representen a esta red a nivel estatal o nacional, sino que sean varios niños y varias niñas para que verdaderamente se pueda tomar en cuenta pues lo que ellos quieren y lo que ellos opinan. Y entonces en estos eventos que antes, se los digo con toda franqueza porque me tocó como legisladora, he tenido la posibilidad de ser legisladora 3 veces, 2 federal y una local, pues eran eventos que eran de oratoria, meramente de oratoria, en donde a veces desafortunadamente hasta el gobernante se da el lujo de darles el discurso a los niños, de decirles lo que tenían que decir. Eran eventos a veces hasta de alabanzas al gobernador, a la gobernadora, al del DIF. Entonces, esta dinámica ha sido afortunadamente erradicada. Y ahora lo que buscamos es que los propios niños y niñas desarrollen el tema que a ellos les interesa plantear en su estado, para plantear un diagnóstico de algún tipo de problemática que a ellos les interese, muchas veces acompañado de un diagnóstico, que la verdad es que yo estoy maravillada porque nuestras niñas y niños de México son maravillosos, son muy creativos, y entonces nos hacen planteamientos de problemáticas estatales, municipales, incluso mundiales o nacionales, y sobre eso plantean una solución a esa problemática. Entonces ahora las elecciones de esos niños de nuestra red se han vuelto verdaderos debates y presentaciones de propuestas muy serias y muy concretas para dar solución a los temas que a ellos les importa que se solucionen en sus estados, en sus municipios. Lo mismo hemos escuchado temas muy interesantes sobre medio ambiente, el cuidado y la protección de los animales de compañía, el tema de atención a las violencias, todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento familiar, que más adelante les voy a ir platicando. Y bueno, aquí pues son algunas fotos de estos eventos. Hemos aprendido mucho todos y todas de lo que las niñas y niños de México nos han compartido. Y bueno, ahora nuestro deber de ustedes y de nosotros pues es abrir esos espacios de participación en los municipios, en los estados, para que cada vez se les abra más el micrófono, pero sobre todo buscar que lo que nos dicen se transforme en una realidad. Y bueno, como verán, nosotros tenemos una estrategia que ahí les estamos presentando. Cuando nosotros llegamos en el gobierno, veníamos pues de una situación de COVID muy, muy fuerte, en donde todas nuestras niñas y niños estaban encerrados. Y pues en la dirección decíamos, ¿cómo no vamos a trabajar con los niños? Pues no nos podemos esperar a que se acabe el COVID, porque había además una creciente desesperanza, tristeza, soledad, la violencia familiar creció estadísticamente, están ahí las bases de datos del Secretariado Ejecutivo de Seguridad, y entonces el Sistema Nacional DIF empleó esta estrategia para poder activar esa relación con nuestras niñas y niños, y entonces ideamos estos foros de los cuales yo me estoy súper orgullosa, porque al día de hoy llevamos 116 foros ininterrumpidos con nuestras niñas y niños a través de la red, en donde les hemos conectado ponentes de altísima calidad personal, profesional. Lo mismo han estado con comandantes de la Guardia Nacional que con sus responsables de las zonas militares. Hemos tenido músicos, artistas, deportistas, líderes positivos que les traen un mensaje de cómo desarrollarse plenamente. Hemos visto instituciones como CONAVIN, Mujeres, Secretaría de Protección Ciudadana, CONAPRED, INPI, Relaciones Exteriores. Han sido foros. Además, al ponente tenemos la posibilidad. Por favor, Gris Cortés, ¿puedes apagar tu micrófono? Muchas gracias. Disculpe, doctora. Participen, y entonces el ponente habla solo 40 minutos y prácticamente 2 horas para solo escuchar a nuestras niñas y niños en todas las inquietudes que tienen acerca de todos estos temas tan importantes como buen trato, crianza positiva, igualdad, prevención de violencias, prevención del bullying, el tema tan importante de prevención de embarazo en adolescentes, temas de no discriminación, prevención de la violencia digital, en fin, todos estos temas. Y con ello hemos llegado pues a más de 200,000 niñas, niños y adolescentes que han estado reproduciendo constantemente los foros, y ha sido una herramienta muy importante de contacto permanente porque la sacamos a la señal abierta del Facebook Live del Sistema Nacional DIF, y todos ustedes, yo las invito y los invito a todos los municipios
a seguir el Facebook Live del Sistema Nacional DIF, porque cada viernes hoy a las 4 de la tarde, horario Ciudad de México, tenemos nuestros foros de 4 a 6. Yo los invito a que se conecten y a que los promuevan y difundan en sus municipios porque son foros maravillosos. Y bueno, en estas actividades con nuestros impulsores, pues hemos desarrollado muchísimos eventos, ceremonias cívicas, entrevistas, videos, encuentros, campañas de promoción de sus derechos. La siguiente. Y bueno, esto también nos ha llevado a desarrollar muchos eventos con las instancias de derechos humanos de los estados, del Senado de la República, de la Cámara de Diputados. Ahí vemos algunas fotos, tenemos niños que la verdad todo el mundo se queda maravillado porque ya no es solo la oratoria, sino todo el conocimiento que traen acerca de sus derechos y también pues del planteamiento de sus necesidades, lo que ha hecho que ellos ahora sean pues voceros a nivel nacional e internacional, dignos representantes de México. Y pues esto nos ha ayudado mucho porque eso nos ayuda a todos a visibilizar todas las problemáticas que ellos tienen en cada uno de sus estados y cómo todos los actores tenemos que ir haciéndonos cargo de nuestro tramo de responsabilidad sin seguir pateando la pelota de a mí no me toca, te toca a ti, ahí asumir lo que por derecho a ellos les corresponde. Y bueno, hemos tenido diversos eventos muy bonitos, como el Encuentro Nacional de Impulsores, que ya es nuestro segundo año que lo realizamos en este gobierno, en donde pues una de nuestras estrategias principales, como se los dije, pues es la vinculación entre diferentes entidades, dependencias, organismos de sociedad civil. Y sí lo quiero decir muy claro, porque por ahí hay campañas que manejan, ay, no, es que este gobierno de la 4T no trabaja con organismos de sociedad civil. Claro que trabajamos y trabajamos mucho y planteamos cosas bien importantes, pero también los jalamos para que también ellos asuman ese tramo que les toca a ellos, no solamente de ver lo que está mal, sino para ayudarnos a trabajar y fortalecer las acciones positivas que estamos haciendo también como entidades de gobierno. Entonces, no le tengamos miedo a trabajar con organismos de sociedad civil, porque más allá de que muchos traigan una agenda muy concreta y puedan llegar a tener sus propios intereses, es bien importante seguir vinculándonos y trabajar con todos, porque para la protección de las niñas y niños hay que cerrar filas todos, todos y todas. Y bueno, ahí les compartimos algunas fotos, ahí nos han apoyado muchísimo las compañeras de la Secretaría de Cultura, de la compañera Ale Frausto, que además cuando ella se enteró de esta red y todas las acciones que hacemos, pues ahora es una de las principales promotoras del trabajo que hace el Sistema Nacional DIF y todos los eventos que realiza el DIF ahora. ¿En dónde creen que los hacemos? En la Casa del Pueblo, que es la casa donde antes solo entraban los presidentes, los pinos, pues ahora es la Casa del Pueblo, y ahí es donde desarrollamos la mayoría de nuestras actividades para niñas y niños que pues tienen unas instalaciones maravillosas. Y ahí hemos podido también vincular a la red de los niños y niños impulsores con otra red muy importante que existe a nivel nacional, que es la que se está consolidando de los semilleros comunitarios que tienen presencia ya en todos los municipios y en todos los países, que son niños que se expresan a través de la creatividad, del arte, de la música, de la pintura, en fin. Y ahí hemos logrado pues incidir también con instancias del gobierno de la Ciudad de México, como lo que es Pilares, para ahora que estamos a punto de entrar al gobierno de nuestra querida futura presidenta Claudia Sheinbaum, en un mes más o menos, pues tenemos también pues la creación de los pilares para el bienestar, con los que hemos también tenido mucho trabajo que nos ha llevado a desarrollar muchas acciones para nuestras niñas, niños impulsores de la transformación, y lo mismo también pues con el programa tan bonito que existe en la Ciudad de México, también de Claudia Sheinbaum, Los Jóvenes Unen al Barrio. Entonces hemos estado jalando programas que nos han ayudado mucho a fortalecer los trabajos del desarrollo y los proyectos comunitarios de nuestros niños impulsores. Y bueno, a nivel internacional también participamos a través de la red de corresponsales infantiles y adolescentes Coria, donde nuestras niñas y niños pues son voceros internacionales de una talla, de una calidad, de un conocimiento, pues y que la verdad no tiene comparación. Han sido dignos representantes de esas instancias y lo mismo pues nos invitan a eventos en instancias internacionales, en la ONU,
en algunos de UNICEF, en este caso con la OEA. Y bueno, esa parte también a ellos nos ayuda mucho para la vinculación a nivel internacional, para que sepan qué piensan y qué quieren los niños de México. Y también hay algo bien importante, no dejar de trabajar, porque es algo para nosotros ahora también una prioridad con nuestros niños mexicanos que viven en el extranjero. ¿Por qué? Porque hay muchos estados en donde no se tenía una acción de trabajo directa con esos niños que por alguna situación de movilidad, de búsqueda de una mejor situación, porque sus papás se fueron a trabajar a diversos países, se han ido, la Secretaría de Relaciones Exteriores nos decía que se han ido desvinculando, ¿no? Entonces, ¿cómo mantener esas raíces firmes de nuestras niñas y niños, sus valores, sus principios, el amor a la patria, el amor a la tierra? Y pues hemos generado muchas acciones de vinculación entre nuestros niños de la red de impulsores con niñas y adolescentes que viven en el extranjero y que son mexicanos. Entonces, eso ha hecho un vínculo muy bonito y hemos podido lograr incidir en que ellos también participen. Tenemos niños y niños mexicanos en el extranjero que participan en la propia red de impulsores de la transformación. Y bueno, otra de las estrategias que yo les quiero compartir también pues ha sido la campaña de los 32 derechos. Nosotros somos 32 estados. En la ley general nos faltaban algunos derechos, entonces fuimos viendo nuestros derechos de segunda, tercera, cuarta generación. Y entonces ahora, ¿cómo a nuestras niñas y niños, cuando les consultamos y les preguntamos, nos dicen, ¿cómo les gustaría a ustedes recibir información acerca de sus derechos? Y en esas consultas, en esas encuestas que hacemos constantemente en los foros, ellos nos decían que lo que más les importaba era entre ellos mismos, o sea, cómo poder difundir sus derechos entre pares. Entonces hicimos una campaña que aquí está Magdita Valentín, ahí lo saluda, que es una de mis directoras súper creativas y muy, muy emprendedora. Dice, bueno, pues vamos creando videos con nuestros propios niños, que sean ellos mismos quienes se encabecen, quienes abanderen por cada estado estos 32 derechos. Entonces ya llevamos 2 campañas en el 2022 y ahora 2023 y ahora 2024 para que a través de todas las redes sociales, Facebook, Instagram, X, TikTok, de todos los 32 sistemas estatales, municipales que todo el tiempo les estamos pidiendo, pero además de dependencias aliadas como la propia Secretaría de Bienestar, CONAPO, Mujeres, en fin, Secretaría de Seguridad Pública, promovemos estos videos que son maravillosos. Ustedes los pueden buscar, ahí abajo en la presentación está la liga de los sitios dif.gov.mx, en donde ustedes pueden entrar y descargar los videos y verlos y se van a quedar sorprendidos de la calidad del planteamiento de manera tan natural que nos hacen nuestros niños y niñas acerca de lo que esos derechos significan para ellos y cómo los pueden vivir y cómo los pueden materializar. Entonces yo los invito también a hacer campañas con ellos y a sumar también, ahí volvemos a la vinculación, actores que promueven y difunden masivamente. Nosotros hemos tenido muchísimo apoyo, y lo agradezco públicamente siempre, del Instituto Mexicano de la Radio, del INMER, de Canal 11, de Canal 22, de radios comunitarias, y además ahí se ha generado una vinculación bien bonita con que los sistemas DIF estatales, ahora los niños y niños de la red tienen sus propios programas de radio. 2 o 3 veces a la semana, ellos mismos están creando sus propios programas de radio para difundir sus derechos, y es una cosa pues muy bonita que nos enorgullece. Y bueno, aquí están algunas de las actividades que hacemos. Algunos hacen cómics, otros hacen videos. En fin, todos estamos abocados a difundir y a promover cuáles son sus derechos, pero también quién se encarga de garantizárselos, que es la otra parte, ¿no? Y bueno, tenemos ahora el gusto y el privilegio de anunciar que a través de la red de impulsores de la transformación, pues ya tenemos nuestro programa de televisión en Canal 11, que se llama La Mesa. Yo los invito a verla todos los miércoles y los viernes
pasan a las 4 y a las 8 de la noche por Canal 11. Es un programa hermoso porque son los propios impulsores e impulsoras de todos los estados quienes participan con temáticas diferentes acerca precisamente de sus derechos y se transmite pues a partir del 24 de julio iniciamos, ustedes los pueden ver, ahí están algunas fotos de los programas. Y ha sido, la verdad, un gran apoyo de Canal 11, que es una televisión pública que nos está ayudando, ahora sí que con toda la decisión, a promover los derechos de nuestras niñas y niños. Y bueno, les quiero también comentar una cosa muy bonita que creamos en el Sistema Nacional DIF, que es un gran mecanismo, el mecanismo más grande de participación de niñas, niños y adolescentes a nivel mundial, a nivel internacional, que podemos, bueno, estar orgullosos, que es nuestras 2 consultas Me Escuchas. El formato 2022 que llevamos a cabo en ese año, que tuvimos la participación de más de 1.200.000 niñas, niñas y adolescentes, en donde por primera vez la metodología, las preguntas, el nombre, el jingle, todos los planteamientos fueron elaborados por nuestras niñas, niñas y adolescentes en grupos focales de opinión. La primera la hicimos con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, con nuestra querida Nacheli Ramírez, y de ahí nos arrancamos. Participaron más de 100 dependencias del gobierno federal, estatales, municipales, organismos de sociedad civil y un elemento también de vinculación importantísimo, las instancias académicas, sumémoslas siempre, universidades, prepas, bachilleratos, públicos y privados se sumaron y logramos impactar positivamente. Entre estos resultados que quiero compartirles, que además son datos abiertos que sirven para que ustedes puedan generar sus propios programas y proyectos de qué fue lo que dijeron los niños en cada municipio, en cada colonia, en cada pueblo, es que a la mayoría de nuestras niñas, niños y adolescentes les preocupan en México, en esa época, en el 2022, la violencia familiar. O sea, estábamos muy con el tema de las violencias en calle, pero no, a las niñas y niños de México el principal problema que les preocupa y que sigue vigente en la 2024 es la violencia en casa, por lo que tenemos que hacer un esfuerzo masivo por trabajar en campañas de fortalecimiento familiar. Lo que más les ponía triste en ese entonces eran los castigos corporales, el que los rechazaran, el que no los escucharan, el que los ignoraran. Un tema que les hace muy feliz a nuestros niños y niñas en México, y ahí están las estadísticas, es todo lo que tiene que ver con el cuidado, con la protección, su derecho al juego, que tengan suficiente tiempo para jugar. El tema que también les gusta mucho es el cuidado de las mascotas. Les interesa a nuestras niñas y niños de México, les interesa mucho el cuidado del medio ambiente. Ellos ya traen, es otra generación que sí está preocupada de corazón por cuidar sus entornos, por cuidar sus jardines, por cuidar sus mares, por generar campañas que permitan que sus condiciones de vida pues sean mejores. Y obviamente pues en ese momento también una de las cosas que más les ponía triste pues son las pérdidas de sus mascotas, de sus familiares. Todavía hay que hacer mucho trabajo en la parte de las emociones porque pues el COVID dejó a muchas niñas y niños en situación de duelo. Por eso ahora nuestro presidente Andrés Manuel pues ha instruido todos estos programas de apoyo a la salud y a las emociones a través de la CONASAMA para trabajar las emociones con nuestras niñas y niños y apoyarlos en esos procesos. Y bueno, esos son parte de las cosas que les quería compartir. Y bueno, en el 2024 ahora pues nos fue, la verdad, con mucha expectativa. A veces dicen que cuando sacan la segunda versión de la película no siempre sale buena, ¿no? Bueno, pues acá nos arriesgamos porque queremos que el ejercicio de participación y de escucha activa de los niños sea permanente, que aunque nosotros estemos o no estemos, sigan los gobiernos haciendo estos ejercicios. Entonces nos arrancamos con la consulta 2024 y pues bueno, estamos muy contentos porque llegamos a 1.900.000, ya casi 20,000 niñas y niños, o sea, se rebasó la participación en este ejercicio que ya fuimos ahí, ya no con la Comisión de Derechos Humanos, ya nos fuimos nosotros solitos, con el apoyo de todos los estados de la República y de todos sus gabinetes. Yo aquí quiero
reconocer ampliamente a todos los estados de la República y a los municipios, porque los municipios aquí fueron quienes hicieron diferencia. Como fueron conociendo todo este trabajo de la consulta 2022, pues ahora se sumaron más. Y también ayudó mucho que mi titular, Nuri Fernández Exprésate, realizó una reunión con todos los municipios, en donde sumamos a casi 1,700 municipios del país. Y de ahí nos fuimos a que nos ayudaran, a que nos apoyaran en la aplicación de esta consulta. Entonces, lo mismo estábamos en las playas que en las rancherías, nos apoyamos con el INPI para que nuestros niños y niños que están en las casas de atención a niños y niñas indígenas participaran en todos los puntos, que no hubiera internet, que fuera totalmente accesible como la anterior. Y bueno, al igual que en la anterior, se desarrolló una aplicación en celular y el cuestionario en braille, el cuestionario físico, y pues logramos a una participación de 1,000,000, casi 920,000. Y bueno, muy contentos porque todo también fue con la metodología construida con nuestros niños y niños. Hicimos el evento de tanto de presentación de la consulta, ya hicimos la presentación de resultados también en Los Pinos. Son datos abiertos que ustedes pueden consultar en la página de Me Escuchas. Y bueno, son algunas de las fotos que les estamos compartiendo en esta presentación. Y bueno, a partir de ahí hemos desarrollado pues muchísimas otras acciones que ya son la construcción de la agenda de la consulta que hicimos en el 2022 y ahora, que nos puede ayudar mucho a establecer estas políticas públicas para promover sus derechos. Y bueno, también otra de las estrategias que a nosotros nos ha ayudado mucho a que cada vez niños y niñas más se acerquen a la red es que estamos sumados en diversas acciones como con la Secretaría de Seguridad en todo lo que es la construcción de paz. Y el Sistema Nacional DIF ahorita pues estamos llevando a cabo cursos de prevención del bullying, de atención a las violencias, de dar a conocer la Ley General de Niñas, Niñas y Adolescentes en los 50 municipios, ahí de manera muy prioritaria, los 50 municipios prioritarios a nivel nacional que tienen mayor violencia y en los 15 que tienen mayor violencia de género. Ahí estamos desarrollando cursos, estamos la verdad muy contentos porque hemos logrado incidir prácticamente ya en las estadísticas generales de este tema, pues estamos atendiendo pues a más de casi, veíamos las estadísticas, ¿verdad, Magdita? De más de 3,680,976 niños atendidos en todas estas acciones, que además lo más importante no es el número, es incidir y tener, como dicen las evidencias del trabajo que estamos realizando en esas formaciones, sensibilizaciones virtuales, presenciales, ahí, porque nosotros sí nos tomamos muy en serio y eso es algo que también yo les dejo a su consideración, porque es muy importante no esperar a que la gente se acerque con nosotros, ir nosotros al territorio, menos escritorio, más territorio. Y bueno, yo estoy muy agradecida porque esto no ha sido solo un trabajo del Sistema Nacional DIF, ha sido el gran éxito, ha sido la gran vinculación que se ha logrado con nuestras aliadas y aliados como nuestra querida Luz Rosales, todas las secretarías, todos los gobiernos, porque yo creo que esa es la fórmula para que los programas puedan impactar y ser exitosos. No solamente es la voluntad y las ganas, sino la capacidad de gestión y de vinculación que todos y todas podamos hacer juntos. Entonces, quedo atenta a sus preguntas. Hay mucho más por compartir, pero no quiero quitar más el tiempo a mis otros compañeros, a mi compañero Joaquín, que también va a ser ponente, pero quedamos a sus órdenes. Por ahí les dejamos en una lámina nuestros datos para cualquier duda que tengan todos ustedes. Les mandamos un beso. Gracias. Mil gracias, doctora Lisbeth Rosas, y también hago ahí una puntualidad en su apellido porque hace rato le dije Rojas y una disculpa por eso. La doctora Lisbeth Rosas, mil gracias por esta ponencia, y es súper importante lo que nosotros acabamos de observar, ¿no? Como ya lo comentó ella en un inicio, en muchos municipios todavía no se conoce o no se tiene información referente a las acciones que realiza
el sistema, e igual manera lo vamos a observar también con el maestro Joaquín, que también hay lugares en donde todavía no se conocen algunas acciones que se realizan por parte de estas instituciones. Entonces, pues bueno, compañeros y compañeras que nos están escuchando, es momento de preguntas, alguna duda, algún comentario que quisieran hacer, pueden levantar la mano en este momento para que podamos, para que nuestra ponente, la doctora Lisbeth, pueda dar respuesta. Y si no, bueno, con mucho gusto lo pueden ir colocando en el chat y le haremos también llegar las preguntas. Pero bueno, me gustaría ver si hay alguien que tenga por ahí algún comentario. Leticia G levantó la mano. Adelante, Leti, activa tu micrófono. Buenos días. Yo tenía una pregunta porque estoy viendo que se trabaja mucho con gobierno estatal, pero por ejemplo nosotros que somos de un municipio, ¿hay algún directorio o algo de las personas que trabajan a nivel estatal con ustedes para nosotros poder acercarnos ahí o cómo está la dinámica? Sí, claro. Mira, nosotros trabajamos con los dos, mucho, incluso ahora más con municipios, porque la estrategia ahora sí ha sido irnos a la parte que tiene la mayor cercanía con la población en el tema de los primeros respondientes, que son ustedes, ¿no? Entonces, para nosotros es bien importante y con mucho gusto, ahí tengo mi correo, me mandas tu correo y yo te hago la vinculación directa, nada más ahorita me dices de qué estado, qué municipio, y con muchísimo gusto. De hecho, ahora, en esta última versión de la consulta 2024, te quiero platicar que pusimos una muy enfocada a los resultados de los trabajos en los municipios, porque ahí ya les preguntamos a las niñas y niños, que fue un tema que ellos además quisieron, sobre la calidad de sus servicios de recolección de basura, de recuperación de espacios, del tema del cuidado al medio ambiente, de sus servicios de agua, de sus servicios de alumbrado público. Y esos resultados a ustedes les puede servir muchísimo para ver ahí qué está pasando. Un ejemplo, casi siempre a nivel municipal, y lo digo con mucho respeto, cuando tienen un área y quieren desarrollar un programa o un proyecto, pues se acostumbra que lo hacen pues los adultos. Entonces nosotros sí siempre les pedimos mucho que hagan consultas con las niñas, niños y jóvenes cuando quieran hacer algún desarrollo de deporte, de alguna actividad, para que vean qué es lo que los niños quieren, porque a lo mejor tú les haces una cancha de determinado deporte y resulta que ahí lo que les gusta es el béisbol, o lo que querían a lo mejor era una alberca y se puede hacer una gestión tripartita entre el Estado, el municipio y la federación. En fin, eso nos ayuda a que nosotros no perdamos de vista que la planeación, uno, debe de ser participativa, la gestión de gobierno, y dos, que siempre tenemos que consultar a la población beneficiaria. Sí, de hecho, a nosotros ahí en el municipio nos pasó eso que ahorita usted comenta. Digo, no estaba yo en esa administración, pero sí pasó. Hicieron una cancha de fútbol americano, cuando ahí no se juega fútbol americano, ahí son beisboleros de nacimiento. Entonces, la cancha ahí está, y está enorme, y está bonita, y es pasto sintético y todo, pero pues realmente los niños no juegan ese deporte. Entonces, tiene toda la razón. ¿De qué municipio y estado, para anotar? Del municipio del Carmen, Nuevo León. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Leti. Gracias por la participación. ¿Alguien más que quisiera participar? Y aparte también quisiera mencionarles a todos los participantes y a nuestros ponentes que nos están escuchando prácticamente de todo el país. Tenemos participantes de Colima, de Monterrey, del estado de Nuevo León, de Querétaro, del estado de México, de Guanajuato, de Chihuahua. Ahora sí que prácticamente estamos en todo el país, y eso es un gusto que estén participando, ¿no? Y el alcance, sobre todo, para verificar este alcance que se está teniendo con estas videoconferencias. Entonces, muchas gracias a todos, a cada uno de los participantes. Y bueno, ¿alguien más quisiera externar alguna duda? Me parece que por aquí en el chat encontré un par de preguntas. Una pregunta dice, bueno, es la pregunta que lanzó Leti, ¿verdad? Sí. Ya está incluso el correo de la doctora Lisbeth, ya está en el chat, por si desean
tener algún contacto con ella, igualmente está el teléfono y la extensión de su oficina y su equipo. Entonces, bueno, ¿alguna otra duda, algún otro comentario? ¿Alguien que quisiera participar? Parece que no, ¿verdad? Bueno, de ser así, bueno, agradecerle mil veces a la doctora Lisbeth, muchísimas gracias a todo su equipo que ha estado también ahí al pendiente de esta videoconferencia. Y bueno, no queda más que agradecerle, y qué coincidencia que también tiene aquí como esa relación tan cercana con nuestra directora general, la licenciada Luz Beatriz. Pues bueno, muchísimas gracias. Entonces ahora sí vamos a dar paso a nuestro segundo ponente, que es el maestro Joaquín Torres. Él nos está visitando, por decirlo de alguna manera, desde el CIPINA, desde las oficinas del CIPINA. Les voy a leer un poco su reseña curricular. Él es licenciado y maestro también en psicología por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios en materia de derechos humanos, violencia familiar, psicodiagnóstico, intervención comunitaria, estrategias educativas en derechos humanos. También, bueno, él ha participado en proyectos de intervención con poblaciones en situación de vulnerabilidad, como en comunidades terapéuticas, temas de adicciones, sistemas familiares, derechos sexuales, reproductivos, salud mental. También ha estado participando en la coordinación y elaboración de programas y materiales educativos sobre violencia familiar, discapacidad, igualdad, no discriminación, educación inclusiva y derechos humanos. Asimismo, en materia de derechos de la niñez y adolescencia, ha coordinado asesorías a entidades federativas para elaboración de programas estatales y protección integral para el fortalecimiento de capacidades del sistema nacional. Y bueno, actualmente él labora como director de área en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, CIPINA, donde, bueno, actualmente desarrolla procesos sobre estrategias de formación de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, y asesorías a sistemas locales de protección, inclusión educativa y divulgación cultural. Entonces, bueno, maestro, mil gracias por estar con nosotros, es un gusto. Y adelante, le dejo el micrófono abierto para su participación. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, y les agradecemos muchísimo a Bienestar, particularmente el interés de invitarnos a esta charla, a nombre de la licenciada Constanza Tor, encargada de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, el CIPINA. Pues siempre es una oportunidad invaluable poder dialogar con diferentes actores corresponsables de garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Por lo tanto, vamos a aprovechar este espacio. Queremos que se convierta en un diálogo, que ustedes se sientan con toda la libertad, y conforme voy comentándoles lo que tengo preparado, pues que puedan colocar en el chat lo que vayan reflexionando, dudas, comentarios, preguntas. Y al mismo tiempo voy a compartir una presentación. Ustedes me dicen si la vemos bien, para que pueda empezar. Ahí la estamos viendo, maestro. Muchas gracias. Bien, pues vamos a platicar sobre la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes, un paradigma que todavía es un reto en nuestro país. Si tomamos en cuenta la historia de esta nación, vamos a caer en cuenta que es relativamente reciente todo el marco normativo y la obligatoriedad en materia de derechos de este sector de la población, y por lo tanto va a convenir mucho que podamos, a la par que vamos siguiendo la plática, reflexionar sobre nuestra propia experiencia, primero como niñas, niños y adolescentes en nuestros territorios, cómo vivimos ser niña, niño, ser adolescente en el territorio donde crecimos.
Y por otro lado, también les voy a invitar a que lo reflexionemos en cómo nos relacionamos con niñas, niños y adolescentes, primero a nivel personal, a nivel individual, comunitario, como parte de una comunidad, y consecuentemente como funcionariado, como personas obligadas a garantizar estos derechos. Por lo tanto, si lo pensamos en este sentido, quiero que ustedes identifiquen en qué década fueron niñas, niños y adolescentes. Yo sé que no pasó ni ha pasado mucho tiempo, pero si nos ubicamos en la década en que crecimos, y esta lámina nos dice cómo la comunidad se relaciona con niñas, niños y adolescentes. Piensen cómo les veían a ustedes cuando eran niñas o niños. Cómo, por ejemplo, cómo se reflejaba en los medios de comunicación lo que le pasaba a niñas, niños y adolescentes, qué palabras usaban, en qué tono se referían a ellas y ellos, a ustedes, porque eran ustedes en ese momento parte de ese sector de la población, pero también cuando les llevaban al médico, cuando les llevaban al servicio de salud, cómo les abordaba ese funcionario del sector salud, si se dirigía a ustedes o se dirigía a su mamá o a su papá, si les preguntaban qué tenían, dónde les dolía, o si eran solamente un medio para ser diagnosticados. Y así nos podemos ir en la lámina como viene todos estos entornos. Seguramente hay uno que tenía la centralidad que hoy tiene, que son los medios digitales. Por eso incluso viene distinguido de los medios de comunicación. Porque los tiempos van cambiando y los espacios donde se desarrolla la vida de niñas, niños y adolescentes también se va transformando, pero al mismo tiempo es particular en cada municipio. Tiene códigos, tiene historias comunales sobre quiénes son las niñas y los niños para esas comunidades, cómo se han relacionado y sobre todo cómo se les representa, es decir, cómo los veo, cómo las veo, y eso va a marcar mi relación con ellas y ellos. Y finalmente, para esta lámina, ustedes ven que ahí tiene encerrado dos ámbitos de la comunidad donde tenemos la idea como sociedad, como comunidades, que en estos espacios es donde está la responsabilidad mayor de que vivan en plenitud, la escuela y las familias. Es decir, el primer paradigma a romper es que las niñas, niños y adolescentes no solamente están en la escuela y en las familias, y es donde muchas veces se concentra la atención para relacionarnos, sino que están en todos lados y forman parte de una comunidad y están en los parques públicos, son usuarios de los servicios que el Estado debe otorgar. También deben ser tratados en dignidad por los medios de comunicación, debemos protegerles en los entornos digitales. Y sobre todo, las instancias y autoridades, pues deben verles de una manera en particular, que se refiere a verles como sujetos de derecho. Por eso, empezando con esto, ustedes me dirán ¿qué tanto les hablaban de sus derechos humanos a ustedes cuando eran niñas, niños o adolescentes? Y les decía que la historia de la humanidad pues ha ido transitando desde no verles siquiera como personas, que es esta etapa indiferenciada, invisibilizada, y que solamente eran pues seres que iban a crecer en algún momento y que iban a tener la posibilidad por desarrollo de formar parte de la sociedad de una manera pública. Y muchas veces era a través de las Fuerzas Armadas, de los trabajos para formar parte de la economía local,
Y fue un momento de la humanidad donde se percibió y se llegó a un consenso de que había que tratarles de manera diferenciada, que había que hacer una distinción respecto a la niñez y la vida adulta, y nos acomodamos como sociedades, como humanidad, a mirarles como objetos de protección. Y aquí es donde entran muchísimos esquemas y modelos de caridad, de bonomía que se institucionalizaron. Y si bien se pasó a mirarles en su condición de ser protegidos, todavía faltaba un elemento que, gracias a la discusión internacional y a las convenciones, sobre todo de los derechos del niño, que se empezó a hablar de sus derechos humanos, de que eran titulares de sus derechos y que no bastaba con protegerles de una manera asistencial, sino que debían ser protagonistas y debían ser tratados en dignidad humana para ejercer de manera titular estos derechos. Este es al que yo me refería como un paradigma que vamos a ver cómo está consagrado en nuestras leyes, en la normatividad, pero que en ámbitos culturales, en ámbitos todavía de arraigo de nuestra cultura, pues nos falta un tramo para poder permear en todos los espacios esta perspectiva. Y entonces, cuando pensamos en quiénes son las niñas, niños y adolescentes, siempre nos va a ser muy útil partir de que son personas en desarrollo. Y cuando decimos personas, estamos englobando ahí un término que siempre nos va a acompañar, que es la dignidad humana. La dignidad humana que no es dotada por ningún ente externo. En otros momentos, para ser ciudadano, para ser ciudadana, tenía que ser otorgado por el Estado ese estatus. Hoy, con toda esta doctrina de derechos humanos y sobre todo llevada a niñas, niños y adolescentes, partimos de que son personas titulares de sus derechos, pero sobre todo que debemos poner un acento en su condición en desarrollo. El desarrollo humano que existe en esta etapa no se parece a ningún otro de la vida adulta. Pero al mismo tiempo, al ser titulares de sus derechos, son ciudadanas y ciudadanos. Ahí también les invito a que comparen la ciudadanía que ustedes ejercen como personas adultas, qué tanto se ha garantizado que ellas y ellos vivan y convivan como ciudadanas y ciudadanos. El único elemento que no compartimos es el de el ejercicio electoral, el ejercer el derecho en este sentido. Fuera de eso, es muy importante que en este paradigma les tengamos vistos, representados y sobre todo nos relacionemos desde esta horizontalidad y en ciudadanía. No es poca cosa porque además la manera en cómo nos relacionemos con ellas y ellos va en función también de complejizar las etapas de desarrollo. Hubo un tiempo en que se hablaba de niños en general, como si fuera una categoría única, amplia y monolítica. Conforme vamos haciendo un zoom, por decirlo coloquialmente, nos vamos dando cuenta que necesitamos hacer categorizaciones que nos ayuden a garantizar de mejor manera los derechos y entender y obtener información de lo que están viviendo y lo que están requiriendo en materia de derechos cuando hacemos distinciones que son arbitrarias, pero que deben ir encaminadas a comprenderles desde esta forma. Y ustedes saben que hay de 0 a 5 años la primera infancia, de 6 a 12 años lo que muchas veces es entendido como niñez o segunda infancia, siempre vamos a encontrar diferencias,
y de 12 a 17 años las adolescencias. Y sobre eso, toda esta discusión, digamos, pública que les hablaba, llega también a conformar una figura que siempre nos va a guiar en nuestra acción pública, que tiene que ver con el interés superior. Cuando hablamos del interés superior, visto así en la letra legal como interés superior del niño, que se ha transformado en interés superior de la niñez y la adolescencia, nos habla de garantizar primordialmente, y primordialmente quiere decir que deben estar al frente y al centro de las acciones públicas, garantizar primordialmente la integridad de su desarrollo. Así que todos los elementos y las dimensiones que conforman el desarrollo humano estén integradas en esa garantía. ¿Y qué quiere decir esto? Que una persona, un ser humano, está integrado por dimensiones físicas, psicológicas, morales, espirituales, que no es otra cosa que cómo nos desenvolvemos en el mundo, desde cómo nos reconocemos, el lugar que ocupamos corporalmente, y que desde ahí empezamos a formar parte de una sociedad. Nuestro desarrollo físico es fundamental, pero también lo que pensamos, cómo se construye el pensamiento guiado por un mundo adulto, y también cómo son validadas nuestras emociones y cómo también son integradas a la sociedad, no solamente de vivencia interna, sino de manera comunitaria. Hay una importancia que además el interés superior en la ley general dice también que se debe garantizar esta integridad en su dimensión espiritual, que tiene que ver también no con las religiones institucionalizadas, sino con poder desarrollar o garantizar este desarrollo espiritual. Y nos dice el interés superior también promover su dignidad humana. Es el fundamento, les decía, porque en la ley general, basado en este interés superior y en este reconocimiento de dignidad humana y de titularidad de derechos, entonces se permea en todas las acciones del Estado. Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de sus derechos. Garantizar el pleno ejercicio de estos derechos, y nos guía como funcionariado a que primero empecemos por respetar esos derechos. Y esto es fundamental en la niñez y en la adolescencia porque está permeada por acciones adultocéntricas. Lo que yo como adulto creo que deben hacer, lo que yo creo que deben decir, lo que yo creo que deben pensar, comportarse, incluso creer espiritualmente. Cuando somos conscientes de este poder que ejercemos sobre ellas y ellos, entonces identificamos que lo primero es no hacer daño, no hacer algo que contravenga este desarrollo integral. Por eso debemos conocer el desarrollo integral para saber qué acciones arbitrarias, adultocéntricas, los afectan. Y por otro lado está de lo que más vamos a hablar desde el sistema de protección, que es crear todo un andamiaje de protección que garantice que vivan en plenitud estos derechos. Entonces pasamos por respetar, por proteger, pero al mismo tiempo debemos promocionar esos derechos. Y además no solamente es promoverlos de una manera en que todos nos sepamos los derechos o que los conozcamos. La promoción tiene que ver también con dialogar interculturalmente de acuerdo a lo que en cada comunidad se entiende por valores como bienestar, como desarrollo, como crecimiento, como respeto, porque debemos hacer un encuentro cultural entre lo que construyen las comunidades como sociedad misma y lo que la letra legal dice que son los derechos humanos. Y finalmente está también la garantía de estos derechos, que es decir,
si algo no se está haciendo bien y se están violentando los derechos, vienen todos los manuales, güey. bien, decía que cuando nos damos cuenta que la protección no ha alcanzado, lo que hemos hecho hasta ahora, lo que hemos construido como protección no alcanza, entra la garantía de derechos, que son mecanismos, instrumentos, acciones que deben responder a eso que nos estamos dando cuenta. Y conforme ampliamos nuestra perspectiva, más nos damos cuenta de lo que falta. Entonces no perdamos de vista esto que nos dice la ley. Y al mismo tiempo nos dice hay que crear y regular la integración, organización y funcionamiento de un sistema nacional del que vamos a hablar en un momento. Y para eso nos establece principios rectores, es decir, criterios que van a ser nuestros valores como funcionariado. Podemos reconocer que todas y todos tenemos valores personales. Tenemos un código personal de valores donde yo puedo creer, por ejemplo, que un niño debe ir a la escuela en vez de una niña. Es un valor personal que puede existir en alguna comunidad o en alguna familia. Pero los valores, los principios que marcan los derechos humanos son los que van a dialogar con esas creencias que, como yo les decía, no son individuales, son creencias que se heredan culturalmente y que vienen de un arraigo de cómo nos relacionábamos antaño con niñez y adolescencia. Y ustedes lo identifican claramente, porque cuando van y vierten sus acciones en derechos humanos, pues se encuentran con un diálogo intercultural con la comunidad que tiene su propia forma de verlas. Entonces, no es un tema de insertar los derechos en la comunidad, sino de hacer una construcción, un diálogo, un debate público que nos lleve a un acomodo de cada comunidad para respetar, promover, proteger y garantizar esos derechos. Entonces, vamos a revisar los principios para que los tengamos claros. Por un lado está la autonomía progresiva. ¿Qué quiere decir esto? Que al mismo tiempo que yo protejo integralmente, cuido que ese desarrollo vaya adecuadamente, al mismo tiempo tengo que dar o crear libertades de acuerdo a la etapa de desarrollo. Es un reto muy grande porque no solamente es protejo, sino doy libertad, garantizo libertades. Y ahí es donde vamos a encontrar muchos temas que se van complejizando. Les voy a poner un ejemplo muy concreto, los derechos sexuales y reproductivos de las adolescencias. Cuando entramos a un terreno de protegerles, pero al mismo tiempo garantizar que haya libertades, pues nos da cierta cosita como sociedad, ¿no? Que puedan ejercer este derecho exigible de su sexualidad, de su identidad sexogenérica. Y por otro lado, vamos a encontrar otros ejemplos que nos llevan a ecualizar qué tanto protejo y qué tanto garantizo la autonomía progresiva. Y para eso volvemos al punto. Vamos a entender claramente las etapas de desarrollo y lo que está ocurriendo en la comunidad, no solamente en la vida de ellas y ellos, sino lo que está sucediendo en la comunidad. Por el otro lado está fundamentalmente el principio de no discriminación que nos lleva a identificar las barreras de desigualdad que hay. No es lo mismo un niño de 6 años en una ciudad capital donde hay tal vez servicios, privilegios, condiciones de mayor favorecimiento de desarrollo económico, social, cultural, que la niñez que está en espacios donde la desigualdad está más marcada, donde hay brechas de desigualdad más amplia. Por lo tanto, también, si no damos un punto de igualdad sustantiva, de decir, hay que intervenir primordialmente en niñas, niños y adolescentes y primordialmente donde están las brechas de desigualdad. Y entonces vamos a ver que bajo esta perspectiva, pues se amplía no solamente las etapas de desarrollo, sino
los sectores o las secciones que conforman la identidad de una persona. Su origen étnico, su identidad sexogenérica, su condición de movilidad y muchas otras, la lengua que se habla. Todas estas condiciones, nos dicen los principios, también deben guiar nuestras acciones. No podemos dar a todos y a todas lo mismo. La equidad habla de, primero, identificar quiénes son y después dar de manera diferenciada y justificada, equitativamente, lo que se necesita. No perdamos de vista ese principio. No me detengo porque ya fue muy atinada la participación de la doctora y ya nos comentó ampliamente y eficazmente todo lo que implica la participación efectiva como ciudadanía. Entonces, ese se suma a estos principios. Y por el otro lado, tener en cuenta que en cada etapa de desarrollo estamos garantizando la supervivencia y el desarrollo integral. No es solamente perdónenme la metáfora, como una planta que va creciendo y que la vamos dejando crecer y cuidando en lo básico. Es en todo momento identificar cuáles son los riesgos que se viven en cada etapa para que no sea integral. Esos riesgos son los que hay que atender y la supervivencia se refiere a ir más allá de sobrevivir, más allá de tener vida en lo básico. La supervivencia habla también de la calidad y del goce y el disfrute de estar vivos. Eso, en esencia, con el fundamento del interés superior, es lo que va a guiar nuestra participación. Cada que tengamos que intervenir públicamente desde el ámbito en el que ustedes se desenvuelven, no vamos a dejar de ver el interés superior como derecho, como principio para toda nuestra acción, es decir, preguntarnos, ¿esto que estoy diseñando, implementando, es lo mejor para niñas, niños y adolescentes? Ese es un principio de acción pública, de procedimiento, pero también el interés superior es un principio jurídico para tomar decisiones donde hay controversias, que generalmente las hay en los ámbitos penales, familiares, administrativos del derecho, y que la prioridad y digamos que el peso específico que va a marcar nuestras decisiones es el interés superior. Entonces, dimensionemos que es un derecho, es un principio de procedimiento y es un principio jurídico para tomar decisiones. Así de complejo y así de importante. Por eso, estos principios, decía, la ley marca que llevará a identificar que la responsabilidad de garantizar esta protección, prevención y restitución integrales debe hacerse a través de una coordinación de acciones. Porque si ya reconocimos que todas y todos somos responsables de lo que pasa en el ámbito público y privado de la niñez y la adolescencia, entonces el reto es cómo hacemos que todo mundo haga lo que le toca e incluso que algunos nos reconozcamos por primera vez como garantes de los derechos. Por eso yo decía que tener representado a la escuela y a la familia como el ámbito único de responsabilidad, lo seguimos escuchando. Ustedes vean en redes sociales cuando pasa algo mediáticamente con niñez, dicen, pues, ¿a qué escuela va? ¿O dónde estaba la familia? Y peor aún en el tema de violencia de género es, ¿y la mamá? O sea, se dirige específicamente a las mujeres como responsables del cuidado, la atención, y eso se traslada a las instituciones. Nuestra cultura también se institucionaliza. Por eso, bajo esta lógica, la ley marca la creación de un sistema nacional de protección integral. Ya vimos lo que implica la protección, pero lo que implica que sea de un carácter integral. De tal forma que este sistema se conforma por las figuras que ustedes ven ahí. Diversas dependencias federales, organismos autónomos,
sociedad civil, está aquí representada toda la responsabilidad pública para garantizar estos derechos. Y, por lo tanto, nos ayuda a distinguir que el sistema de protección es todo lo que se hace públicamente. Es todo lo que se encarga de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios, acciones de protección de niñas, niños y adolescentes. Y las secretarías ejecutivas, tanto a nivel federal como a nivel local, se encargan de coordinar operativamente y articular estos sistemas de protección. Siempre ayuda a pensar en cualquier sistema que conozcan, el sistema respiratorio, el sistema digestivo. Es la misma lógica, porque todos los elementos de un sistema están orientados a un fin común: respirar o procesar los alimentos. En un tema de política pública, todos los actores tienen un fin cuando son sistema de protección. Cuando se reconocen como parte de un sistema, su fin es garantizar el interés superior. En el centro del sistema está el interés superior. Y la Secretaría Ejecutiva es este elemento que articula, coordina toda esa política pública. Por lo tanto, el fin común es asegurar una adecuada protección desde todos los tramos de responsabilidad. Y debemos distinguir que cuando existe este esquema de protección es como una red donde viven y gozan los derechos niñas, niños y adolescentes, pero recurrentemente se están violando los derechos. En el territorio, en todos los espacios, hay riesgo y la realidad es que esa red se rompe. Es la metáfora de una violación de derechos de niñas, niños y adolescentes. Y cuando se rompe esa red, entonces entra la protección especial a través de toda la política de las procuradurías. Y entonces se restituye, se teje nuevamente esa red, pero al mismo tiempo toda la información y todo lo que se hace para garantizar y restituir estos derechos violentados debe alimentar la política pública para la no repetición, no solo de ese caso, sino en general de lo que está pasando. Entonces son interdependientes la protección integral y la protección especial, y en todo momento está en el centro el llamado a la acción de todos los sectores corresponsables. Por eso, la ley marca una lógica de sistema de sistemas. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de estos sistemas que están representados en esa lámina tienen un fin común y trabajan para algo en particular en la administración pública, independientemente de que incluya a niñas, niños y adolescentes. Está en los ejemplos, porque hay muchísimos más, obviamente, está el sistema de educación, el sistema de justicia, el sistema de salud, el de seguridad, el de cultura, el de protección civil, el del sistema de desarrollo integral de la familia. Y como les decía, todos ellos se mueven como un ente vivo y garantizan algo, trabajan para un fin común, se reconocen como un sistema de educación. Pero cuando se concentra para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, entonces funcionan como un sistema de protección de niñas, niños y adolescentes. Se acomodan para funcionar en esa garantía. Y entonces es cuando podemos ir al sistema de obra pública y les comentamos, ustedes son parte del CIPINA, ustedes garantizan los derechos de niñas, niños y adolescentes. Para muchos sistemas es algo nuevo, porque no alcanzan a comprender de qué manera sus acciones tienen un efecto en la vida de niñas, niños y adolescentes. Esa es la lógica de sistema de sistema. No es que sean parte del CIPINA así inamoviblemente, sino que cuando nos orientamos a resolver un problema público, todos nos convertimos en el sistema de protección, haciendo lo que sabemos hacer, pero orientando nuestras acciones a lo que nos dice el interés superior.
Esa es la lógica del sistema de sistemas, y por eso decimos que identificamos problemas públicos, que puede ser el embarazo adolescente, por ejemplo, o la alta tasa de abuso sexual que existe en el país, o podemos ver otro tipo de problemas que reconocemos como públicos, pero en vez de resolver el problema específico, pasamos a garantizar los derechos, a crear este andamiaje de protección, sabiendo lo que está pasando. Por eso la información y por eso este actuar sistémico lleva a crear sistemas de protección. Y es, por lo tanto, este sistema, un sistema conformado por estos diversos sistemas que coordina esta obligación. ¿Qué pasa entonces? Por ejemplo, bienestar. Hay infinidad de acciones que están relacionadas con el beneficio y los derechos de niñas, niños y adolescentes. Este es un magnífico ejemplo. Coordinar las políticas públicas en materia de desarrollo social, ahí entra la vida de niñas, niños y adolescentes. Alimentación, promoción de la equidad, recreación, estos son derechos de los niños, niñas y adolescentes. Información social y servicios sociales y comunitarios. Además de que lo hace para toda la población que está en México, también y primordial y específica y especializadamente lo hace para niñas, niños y adolescentes. Por eso Bienestar forma parte del CIPINA cuando orienta sus acciones hacia allá. Y tenemos muchos ejemplos de colegiados y de el programa nacional principalmente, donde Bienestar trabaja y dirige sus acciones que terminan impactando la vida en el territorio de este sector de la población. Y el ejemplo es este apoyo para el bienestar de niñas, niños, hijos de madres trabajadoras. Y así hay muchísimos. Solo quise traer un ejemplo. Y bajo esta lógica, la ley también dice que se deben crear sistemas de protección a nivel estatal. Estas secretarías ejecutivas de los CIPINAS en cada una de las 32 entidades tiene esta misma lógica que hoy hemos platicado, pero tiene un reto supremo que tiene que ver con la organización de los CIPINAS municipales, de la coordinación y articulación de los municipios bajo esta lógica sistémica y de protección integral. Por lo tanto, también se establece una lógica de sistema de protección municipal, donde incluso hay autoridades de primer contacto que es muy conveniente que sean autoridades también en la comunidad. Porque yo les decía, el diálogo intercultural que se da en derechos humanos es lo más fuerte a transformar. Vuelvo al punto para que podamos platicarlo. ¿Cuánto de el paradigma asistencialista o incluso el indiferenciado podemos seguir encontrando en los municipios? U otras formas de vivir los derechos humanos, y entonces es un acomodo que va orientado al interés superior. Debemos trascender un acomodo que es yo vengo e impongo los derechos humanos en el municipio o en el territorio. Sino es esta sabiduría compartida donde la discusión debe ser de qué manera se garantiza la supervivencia y el desarrollo, la participación, la no discriminación y sobre todo el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Hay en esto infinidad de ejemplos. Y entonces cuando miramos lo que está viviendo en territorio cada niña, niño y adolescente, entonces ya después lo podemos convertir en un lenguaje de derechos. Pero antes de hablar de mi derecho a o el derecho a, ayuda mucho pensarlo en vivencias. Es decir, comes sano todos los días, sientes que eres importante, que eres la persona prioritaria, no que te lo digan, sino que lo vivas. Cuando estás en el mostrador de una tienda,
cuando vas por la calle, cuando te subes a un transporte, ¿vives? ¿Sientes que eres prioritaria, prioritario? No con esas palabras, obviamente, pero en la vivencia, como ya también la doctora lo decía, toda esta participación es lo que se va reflejando. Tienes un nombre y una nacionalidad que representa una protección de tu identidad desde el punto cero. Vives en familia y esa familia hace todo lo posible porque estés bien y además está bien tu familia, no solo tú, sino tu familia. Te sientes amado y querido en esa familia. No vives con miedo, no tienes miedo a que algo te puede pasar, te tratan bien, no te engañan, no sientes ese peligro. Por eso hay que contrastar lo que es el buen trato y el bienestar, porque deben tener un punto de comparación, si no se normaliza. Ya hablaba también la doctora del castigo corporal, es uno de los malentendidos derechos que todavía la sociedad tiene vistos como, pues yo decido si le pego o no, o qué tan fuerte le pego. Recibes atención cuando te enfermas, te hacen caso cuando no te sientes bien, o incluso te conocen tan bien que pueden identificar señales cuando andas decaído o cuando no eres la misma persona que todos conocemos. Vas a la escuela para desarrollar todo lo que quieres, para convivir. Vives la escuela como un lugar que te recibe de manera inclusiva, donde tú aportas, donde tú llevas quién eres y eres aceptado tal como eres. Juegas, descansas, te diviertes, disfrutas en espacios que están hechos para ti, no que tú te tienes que adaptar a esos espacios. Hablas la lengua que te enseñaron tus ancestros, tu familia, tu madre, tu padre, o te debes adaptar en un segundo, en un triple esfuerzo, porque si acaso te acepten en esa identidad cultural, o has transformado tu identidad para encajar en un espacio. Dices lo que piensas, te escuchan atentamente, te toman en cuenta, como se habló previamente, impacta lo que tú opinas en las políticas públicas, te informan qué pasó con lo que propones y con toda la frescura que tienes para ver incluso soluciones donde los adultos no las vemos. Tienes una defensa jurídica, sabes que la justicia también es para ti y que tienes los espacios acorde a tu edad, no te van a entrevistar entre escritorios con un café y con adultos por todos lados, con un lenguaje que tú entiendes. Tu decisión sobre los temas de justicia se van a tomar en cuenta. Si eres un adolescente que cometió un acto que el mundo adulto entiende como delito, te va a juzgar desde tu etapa de desarrollo, pero sobre todo desde lo que viviste social y culturalmente, desde los derechos que te han sido violentados desde la niñez hasta la adolescencia, o te van a juzgar solo por el acto que cometiste y no para restituir tus derechos y también para que te hagas responsable de lo que hiciste de acuerdo a tu edad y para hacerlo de una forma socioeducativa. Todo eso son los derechos humanos dichos desde la vivencia. Y si no lo refleja un niño, una niña o cualquier adolescente, entonces solo estamos enseñando qué son los derechos y no estamos garantizando los derechos. Para finalizar, una niña, niño, adolescente son las personas menores de 12 años y adolescentes las personas entre 12 y menos de 18. No perdamos de vista, esta es nuestra perspectiva, nuestro paradigma. Son titulares de sus derechos. Nosotros no los concedemos, no los intercambiamos, no los damos como gracia, solo garantizamos que en todos los espacios se vivan, participan de manera efectiva y además son personas en desarrollo y debemos abrir espacios para que tomen decisiones propias, ejerzan sus derechos de forma autónoma, que no es lo mismo que de forma independiente. De forma autónoma es algo te acompaña, algo te regula, algo te cuida, pero tú tienes autonomía
para seguir creciendo como debe ser. Y no solamente las autoridades, el gobierno es responsable, tiene un grado más alto de responsabilidad, pero la ley marca claramente la sociedad y la familia son corresponsables obligados. Y eso se debe verter eficazmente en la promoción de derechos. De tal manera, agradeciendo su atención, que cuando nos ordenamos de manera sistémica, cuando reconocemos a los demás sistemas desde lo que hacen y somos capaces de amoldarnos y convertirnos en un sistema de protección cuando lo requiere la situación, estamos respondiendo de manera íntegra. Entonces, yo aquí lo dejo y pues espero que haya sido de utilidad. La Secretaría Ejecutiva, el CIPINA, tiene en sus redes sociales toda la información sobre la política pública, los programas, los colegiados y sobre todo cómo trabaja articuladamente con las entidades federativas y con los municipios. Pues muchísimas gracias por su atención, quedo a la orden para lo que quieran platicar y nuevamente agradecemos esta invitación y esperemos vincularnos de manera permanente con Bienestar. Gracias. Claro que sí, muchísimas gracias, maestro Joaquín. Al final, como lo comentábamos desde un inicio, son acciones que no todos conocen en sus municipios y la verdad es que es un gusto que tanto usted, maestro, como la doctora hayan estado esta tarde con nosotros brindándonos esta información y brindándoles esta información a todos estos y compañeros y compañeras que están del otro lado, como ya lo vimos, prácticamente en todo el país, ¿no? Entonces, agradecerles mucho su participación. Claro que vamos a seguir impulsando esta vinculación que se está generando tanto con el CIPINA como tanto con el DIF nacional. Entonces, de verdad es un gusto. No sé si la licenciada Luz Beatriz me parece que quiere comentarnos todavía aquí unas cuantas palabras. Y bueno, pues les doy muchísimas gracias a todas y todos los que están por allá. Muchísimas gracias, Raúl, y muy en especialmente a tanto Lisbeth Rosas como a Joaquín Torres por sus comentarios, por sus ponencias, donde creo que queda muy claro todo este esfuerzo que estamos haciendo desde los diferentes ámbitos institucionales por tratar de que los derechos de los niños sean una realidad. Creo que hemos avanzado mucho en esta cuarta transformación. Tenemos claro que el niño es un sujeto de derechos, no es una persona que va a tener derechos, sino que tiene que saber ejercer, que todos nosotros nos queda muy claro y tenemos que lograr que la población le quede muy claro que tiene derechos y que tiene nuestras instituciones la obligación de dar todas las condiciones para que estos derechos se ejerzan. Y yo creo que aquí mi pregunta es, de los municipios que nos están escuchando, que les agradecemos muchísimo esta relación estrecha que hemos tenido con los municipios para avanzar en varios aspectos, pues me queda muy claro que en los municipios tenemos que ver qué se está haciendo y qué falta para que estos derechos se ejerzan y cómo podemos apoyarnos en estas instituciones que con tanto esfuerzo están trabajando por el ejercicio de los derechos de las niñas, niños, adolescentes. Entonces, esta vinculación yo considero que es fundamental. Estoy segura de la respuesta de las instituciones a los municipios. Tenemos muy claro que los municipios son el primer respondiente, que el municipio es el que está más cercano y que puede hacer más real este ejercicio de derechos. Y algo que me queda muy claro en este cierre es la importancia, uno, de que todos nos preguntemos si estamos realmente dándoles
al tema de niñas, niños y adolescentes la prioridad que se necesita. Es fundamental, dentro de toda la problemática que tienen los municipios, analizar qué tanto estamos respondiendo y estamos realmente protegiendo a los niños, niñas y adolescentes. Y algo muy importante que me encanta, no solo tenemos que protegerlos, tenemos que hacer que sean sujetos activos ciudadanos. Eso me encanta. Claro, no pueden votar, pero de ahí en fuera tienen derecho de opinión, tienen derecho de acciones que conlleven a que sean más completos, más íntegros, más desarrollados. Y yo creo que nos falta mucho todavía, pues, pasar de una visión del niño, de la niña como algo que tienes que ayudar, que tienes que apoyar para que luego sea. No, es que ya es. Me refiero yo, el niño ya, incluso de 5 años, de 4 años, de 10, de 15, adolescentes, es tan importante que ya se les vea como actores, que ya se les vea como gente capaz de opinar, como gente capaz de dar su punto de vista y de gente que nos ayude a la relación humana, que realmente todo lo que pensamos, estos valores éticos que tenemos que reforzar en esta cuarta transformación, cada vez más es una inquietud del presidente desde el principio de su gobierno. Como los valores de solidaridad, como los valores de cuidado del medio ambiente, como los valores de honestidad, los tienen que vivir los niños y exigir los niños y ser actores los niños para que nos contagien además a todos los adultos. Yo creo que un niño que exige que seamos honestos en nuestras relaciones familiares, sociales, de grupo, yo creo que es fundamental que sea escuchado ese niño que se molesta de que estamos destruyendo el medio ambiente y que además quiere actuar, fomentemos que actúe. Desde los municipios, qué importante es que, por ejemplo, ante una demanda de niños de una escuela, de que hay un problema de contaminación en aguas estancadas cercanas, se le haga caso al niño y ayudemos a que sea actor para facilitar que se quite esa situación. Me estoy yendo a problemas muy concretos, pero a veces ayudan a aterrizar, ¿no? Que el niño logre que padres, madres, maestros y funcionarios de los municipios quiten esa contaminación de un río, de un charco, que les puede provocar dengue, que puede provocar enfermedades de todo tipo. Que al niño se le tome en cuenta para ver qué más pueden hacer por su medio ambiente. Eso les encanta a los niños. ¿Qué pueden hacer para que las flores, para que se queden más árboles? ¿Cómo hacer me encanta esta idea de que los niños siembren los árboles, casi le pongan su nombre, porque los niños van a cuidar ese árbol? ¿Cómo le podemos hacer para que los niños hagan que los padres de familia sean una comunidad escolar, donde convivan, donde participan en la problemática de la escuela, que no se dejen solo a la institución educativa, sino que esté realmente acompañada? Por eso programas como La Escuela es Nuestra me parece muy importante, porque están logrando que los padres de familia asuman los problemas que tiene la escuela de infraestructura y den soluciones y plantean por dónde se tiene que trabajar o qué es lo prioritario en favor de la niñez. Pero el niño tiene que estar opinando en todo momento, no solo opinando, sino ayudémosle, démosle el espacio para que también actúe.
Cuando se habla de recuperación de espacios públicos, que eso nos toca a todos los municipios, qué importante que es que ese espacio público que queremos recuperar, veamos si el niño va a estar seguro, el niño para qué lo quiere, qué es el juego que le gusta jugar, dónde podemos lograr que esté seguro, pero que sea su espacio, que sea parte de él mismo. Esa es una forma de que el ejercicio de derechos sea concreto en cada municipio. Cada municipio tiene su propia circunstancia, su propia seguridad. Las calles seguras, por ejemplo, pues hay que pensar en los niños y hay que ver dónde los niños caminan, por dónde van y que tienen que estar seguros. Y la opinión de los niños en fiestas, en las fiestas de los pueblos son importantísimas. En las fiestas de los pueblos los niños tienen que ser actores principales, con sus danzas, con sus bailes, con sus poesías, con su música. Me encanta lo de los semilleros creativos, es otra forma que está uniendo a la sociedad con sus niñas y niños, ¿no? Y los está haciendo creativos, pero ¿cómo le hacemos desde el municipio para todo esto fomentarlo más? Entonces, pues yo felicito a nuestros ponentes, como decía, a lo que hay atrás de todos de ellos es este esfuerzo institucional que estamos haciendo, esta coordinación de esfuerzos, pero y le pido a todos los que nos están oyendo, servidores públicos municipales, que están muy inquietos, me encanta porque todos los temas los toman muy a fondo, porque nos dan muchas opiniones, pues que hagan esta revisión de qué más. Yo sé que hacen mucho por sus niños, pero qué más pueden hacer para el ejercicio pleno de los derechos y entender esta frase del interés superior de la niñez. Es algo que no debe quedar en frase, sino que en todas las acciones que hacemos, incluso de obra pública, incluso de componer una banqueta en una calle o de meter un drenaje, pues que se esté viendo el cómo va a beneficiar y cómo va a hacer que el niño tenga una vida saludable, que el niño esté seguro, que el niño pueda opinar, que el niño tenga espacios, en fin, todo lo que se nos ocurra, pues me parece muy importante y agradezco muchísimo pues a que nos hayan acompañado, que estén aquí muchas personas que ya vi que están de muchos municipios del país. Nuestro reconocimiento sabemos que son el primer respondiente, que por más esfuerzos que hagamos todos nosotros, si no lo están haciendo ustedes que tienen la relación directa, si no logra permear hacia ustedes, pues muchas cosas se quedan en el aire. Muchas gracias y estamos en la mejor disposición de seguirlos apoyando para cualquier duda, cualquier aclaración, y lo mismo lo ha dicho Lisbeth Rosas del NIF Nacional, lo ha dicho Joaquín Torres de Cipina. Estamos en la mejor disposición de contestar sus preguntas, sobre todo de apoyar las iniciativas que ustedes tengan en sus municipios y que podamos vincular para hacerlas más fuertes y vincularlas con los estados y con otras instituciones que tienen que ver también con ustedes. Muchas gracias. Raúl. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. De verdad es un gusto escucharla y gracias por haber estado esta sesión con nosotros. Gobierno de México.